Muy buenos días a todos. Bien, ¿qué es un material peligroso? Cuando hablamos de materiales peligrosos, entendemos por algún material una sustancia química que puede ser líquida, sólida o gaseosa, que produce algún tipo de daño o lesión, ¿no? Que nos puede causar lesiones a todos nosotros, puede causar lesiones al medio ambiente, a microorganismos, a todos los seres vivos, ¿no? Bien, esto, a modo de recuerdo, el tema del punto de reunión acá en la base. Cuando ustedes ingresan a la base, en la jardinera central donde está el parqueo, está el punto de reunión principal. Dentro de las áreas internas tenemos varios planos que identifican una ruta alterna y una ruta de evacuación principal en caso de que tengan que salir en una emergencia, ¿no? Tenemos un punto de reunión alterno que está ubicado acá cerca a la portería de Continental, por donde ingresan a la bodega de químicos, que se utilizaría en caso de que el punto principal no se pueda utilizar porque en ese parque hubiera algún incendio, alguna movilidad, entonces utilizamos el punto de reunión alterno. Está ubicado acá, cerca a la doble vía La Guardia, junto al portón de acceso alterno, ¿no? Bien, esto que tenemos acá son los jaladores. Estos jaladores se utilizan en caso de que veamos un incendio. La persona que vea algo así, inmediatamente puede y debe ir a activar este sistema de alarma, ¿no? Para activar la alarma y comunicar a todas las personas que salgan al punto de reunión. Bien, entonces, volviendo al tema, entonces, las sustancias o materiales peligrosos básicamente son esos, ¿no? Cualquier sustancia que pueda causar daño a los seres vivos, ¿no? ¿Qué queremos en esta capacitación? Pues tener básicamente en que el participante tenga la habilidad de tomar decisiones para el adecuado manejo de una sustancia peligrosa, para que cuando la tengan que utilizar o manipular no se vayan a lesionar, dañar o lesionar a un compañero, ¿no? ¿A quiénes aplica esta capacitación? A cualquier persona que interactúe con materiales peligrosos. Cualquier persona. Ah, las señoras de limpieza, ¿será que estarían acá? Claro que también, ¿no? Porque las señoras de limpieza, por ejemplo, utilizan productos como hipoclorito de sodio, que es muy conocido como la lavandina, que es un material peligroso. Usan ácido nítrico, ácido acético. Pueden utilizar varias sustancias peligrosas que incluso si interactúan entre ellas producen gases altamente peligrosos, nocivos para la salud. Por ejemplo, cuando utilizan ese sacazarro, que a veces tiene ácido cítrico y lo combinan con lavandina, eso produce una reacción química. Dentro de las reacciones que produce tiene una característica y es que aumenta la temperatura porque reacciona exotérmicamente y se calienta, además que genera gases altamente tóxicos que son peligrosos, ¿no? Para la salud. Bueno, vamos a ver un video.
Ahora, saludos.
Bueno, muy bien. Entonces, bueno, cuando manejamos una sustancia peligrosa, nosotros tenemos que primero saber identificarla, ¿no? Y luego conocer esa sustancia. Así que este curso básicamente nos va a dar esa forma para poder identificar una sustancia peligrosa. Hay varias identificaciones. Si se dieron cuenta, ahí en este video que les mostré, está la identificación que utilizan en Europa para las sustancias peligrosas, pero aparte de esas hay otras más. Tenemos la clasificación general, la que aplica a nivel mundial, que es la clasificación de las Naciones Unidas. Esta clasificación divide las sustancias peligrosas en 9 grupos, que van desde el número 1 con los explosivos hasta el número 9, que son los misceláneos. Ahora los vamos a ver. También hay identificación, por ejemplo, para los bomberos.
tenemos, por ejemplo, en el caso de los bomberos, una identificación de las sustancias peligrosas, que es a través de la NFPA, que es cuando ellos llegan a un lugar a combatir un incendio, conocer o poder antes de acercarse a esa sustancia, saber qué tan peligrosa es. Entonces, bueno, hay diferentes clasificaciones. Vamos a empezar con esta de las Naciones Unidas, que van del 1 al 9. La primera nos habla de todo lo que son explosivos. Se identifica con un rombo color naranja y con el número 1. Y el pictograma es como una especie de explosivo detonando, ¿no? Se ve que se proyecta para varias partes. Los explosivos a su vez se dividen en 6 subgrupos. Entonces, fíjense que la división empieza por el número 1, que indica que es un explosivo, y el número consecuente nos va a indicar qué tan reactivo, o sea, qué tan peligroso es el explosivo. Por ejemplo, el 1.1, que es un explosivo con riesgo de explosión masiva. Esos vienen a ser los más peligrosos, que pueden explotar, digamos, y causar grandes daños, ¿no? No sé si se acuerdan que hubo una gran explosión en un puerto, eso fue en Beirut, en el Líbano, porque tenían acumulado muchísimos años un producto que era, que si mal no recuerdo, era nitrato de amonio, lo que tenían ahí guardado. Tenían 2.700 toneladas de eso y lo almacenaron y pues nunca hicieron nada hasta que un día llegó, eso se incendió, los bomberos llegaron ahí, no tenían ninguna información, eso explotó, mató 10 bomberos, pero eso fue lo mínimo, acabó casi la mitad de, de esa ciudad, eso fue una explosión impresionante, entonces ahí tendríamos ese tipo de explosivos. Los 1.2 que son explosivos con riesgo de proyección, o sea que pueden botar partículas, mandarlas proyectadas de manera violenta. Explosivos con riesgo predominante de incendio, o sea que fácilmente se pueden prender, encenar o generar incendios. Explosivos sin riesgo significativo de explosiones, estos son más seguros. Por ejemplo, aquellos que se pueden quemar pero que no explotan. Explosivos muy insensibles, agentes explosivos, o sea que no son no es fácilmente se van a explotar o se van a incendiar. Y por último, el 1.6, que son explosivos extremadamente insensibles a artículos detonantes. Bueno, ahí sí, cuando estamos hablando de artículos detonantes, aquí sí hablamos de unos explosivos que pueden ser altamente, realmente los detonadores hacen parte de los explosivos, no son los que inician o explotan y hacen que los explosivos de riesgo de explosión masiva esto puedan detonar porque necesitan un iniciador y normalmente son estos detonantes. Bueno, tenemos los clase 2 que son todo lo que son gases, igual que en el anterior, se dividen como, son el número 2, pero se subdividen en 4 grupos. El número 1, que son gases que son inflamables, el 2.2 gases no inflamables, el 2.3 gases que son venenosos y el 2.4 gases que son corrosivos. Entonces, todos son gases, por eso van con el número 2 y se dividen del 1 al 4, desde inflamable hasta corrosivo. Fíjense acá tenemos la identificación de los diferentes tipos de gases, ¿no? El 2.1, este vendría a ser el inflamable, el 2.2 no inflamable, que vendría a ser este. Los venenosos sería este con la calavera, ¿no? Bueno, lo que son la clase 3 son todo lo que son líquidos inflamables. Se identifican igual con un rombo, fondo rojo con una llamita, y aquí puede venir el 3 o puede venir incluso 3.1, 3.2, 3.3. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Sus temperaturas de evaporación. Cuando la temperatura de evaporación es menor a menos 18 grados centígrados, es 3.1. Cuando el punto de evaporación está entre menos 18 y 23 grados centígrados, es una división 3.2. Y cuando el punto de evaporación es mayor de 23 grados centígrados y menor a 61 grados, estaríamos hablando de 3.3, ¿no? Entonces, el 3.1 tiende a ser el más peligroso y el 3.3 menos, ¿no?
como una gasolina, y aquí estaríamos hablando ya por ahí de un producto como el diésel, ¿no? Luego tenemos los sólidos inflamables, que se dividen, son el número 4. Son inflamables y se identifican porque ya no son líquidos sino sólidos. Igual, el 1, sólidos inflamables. El 2, materiales espontáneamente combustibles, o sea que con contacto con el oxígeno ya se pueden prender. Y los 4.3, que son materiales peligrosos que al mojarse detonan o explotan. Por ejemplo, el aluminio en polvo, ¿no? Que es un metal altamente explosivo. Bien, tenemos ahora los 5, son los que son todo lo que son óxidos y peróxidos. Lo que son el 5.1 son los óxidos o oxidantes, y los 5.2 vienen a ser todo lo que son los peróxidos. Luego tenemos la clase 6, que son todo lo que son venenosos e infecciosos. Se divide entonces 6.1 venenosos, 6.2 materiales infecciosos. Por ejemplo, los venenosos, todo lo que se utilizan en la agricultura, en el agro, y los 6.2, los derivados, normalmente en hospitales, en laboratorios, en donde se hacen estudios de virus, todo ese tipo de cosas, aparecen este tipo de materiales. El 7 son todo lo que son radioactivos. Aquí sí no hay una subdivisión, simplemente son radioactivos y ya. Luego tenemos los corrosivos, que son los 8, se identifican con este rombo. Hay una probeta ahí donde caen unas gotas sobre alguna parte que la va corroyendo. Y el último, que son los misceláneos, y estos se dividen básicamente en 3 grupos. El 9.1, misceláneos de mercancías peligrosas. O sea, ¿qué es un misceláneo? Básicamente es una sustancia peligrosa que no se ha podido clasificar dentro de los grupos anteriores. Entonces lo meten acá en el grupo 9. Pero a su vez, esa sustancia que no ha podido ser identificada en los anteriores la subdividen. Los 9.1, mercancías peligrosas. Los 9.2, que son sustancias peligrosas no tanto para el hombre, pero sí para el medio ambiente. Y el 9.3, desechos que son peligrosos. Bueno, hasta ahí tenemos lo que es la identificación de las Naciones Unidas, básicamente para lo que es las mercancías, ¿no? Ahora, cuando una sustancia peligrosa se transporta a través de un barco, un contenedor, un camión cisterna, entonces aparece la clasificación de las Naciones Unidas para el transporte. En ese caso, esa sustancia se identifica con un rectángulo donde en la parte superior indica el riesgo. Por ejemplo, el número 3 está indicando que es un líquido inflamable. O sea, fíjense que estos números están relacionados directamente con la anterior clasificación que hemos visto. Cuando el 3 se repite, significa que es un material inflamable, muy inflamable, ¿ya? Si aparece una X que lo antecede, significa que no se puede apagar con agua. Y el número 1203 es el número de la guía CRE, que es la guía para respuesta en caso de emergencia, que se utiliza en el caso de transporte, donde uno va y revisa el número, con este número de guía, qué se tiene que hacer en caso de un derrame, si hay personas cerca. Ahí le dice básicamente qué se debe hacer para responder a esa emergencia con este número, ¿ok? Esto se utiliza en el área de transporte. Y hay unas guías que se llaman las guías CRE, que básicamente nos dicen esto, ¿ok? Vamos a ver si aquí la podemos abrir la guía. No se puede abrir, no se puede abrir, perdón. Pero les voy a mostrar una aquí para que la tengan nomás en cuenta, como para que se den cuenta qué es esto, y ahí continuamos, ¿ok? Esta es la famosas guías en caso de emergencia. ¿Se acuerda que vimos allá que era el número 1203? Bueno, entonces vamos a ver acá. Fíjense que es la misma clasificación que hemos visto anteriormente, pero vamos a mirar la guía 1203. ¿Qué nos dice la 1203? Incluso con ese número nosotros podemos buscar qué tipo de sustancia podría ser también, ¿no? Pero bueno, vamos directo a la guía. Acá está, la 1203 es gasolina, fíjense, ¿sí ven? 1203
nos corresponde la guía 128 y la 1203 nos habla de la gasolina. Entonces, si hubiera un accidente, yo veo, llega el bombero o la persona que tiene la guía CRED, dice ahí en la etiqueta del camión de transporte 1203, viene aquí a la parte amarilla, sabe que ya estamos hablando de la gasolina y cómo debemos actuar en este caso, en esta emergencia, tenemos que buscar la guía 128, mire, número de guía 128, nombre del material y número de identificación. Entonces vamos a buscar ahora sí la guía 128 en la parte naranja. Acá está, guía 128. Entonces, bueno, aquí les dice que es altamente inflamable, se puede incendiar fácilmente por calor, chispas o llamas. Aquí le da información general, dice acá algunas cosas, ¿no? Para vehículos híbridos, fíjense, la guía 147, baterías de iones y litios, utilice la guía 138. Dice también, si está involucrado el aluminio fundido, utilice la guía 169. ¿Ok? Aquí le habla de información de la salud y seguridad pública, digamos, en caso que haya un derrame, por ejemplo. Entonces, si hubiera un derrame de esa sustancia, ¿qué tendríamos que tener? Dice acá, llamar primero al número de respuesta a emergencia, como acción inmediata de precaución, aísle el área del derrame o escape como mínimo 50 metros a la redonda, en todas direcciones, ¿sí ven? Mantener alejado al personal no autorizado, manténgase con viento a favor, o sea, que el viento no le esté dando a su cara para que no respire esos vapores y ventile los espacios cerrados antes de entrar. Le dice qué equipo de protección debe utilizar y dice que en caso de evacuación derrame grande, considere la evacuación inicial a favor del viento de 300 metros. O sea, que si hay un derrame grande, estamos hablando ya de más de 200 litros, tenemos que alejar o acordonar un área de 300 metros a la redonda. ¿Qué pasa si hay un incendio en un cisterna? En un ferrocarril, autotanque o cisterna. Ahí en ese caso ya toca alejar o hacer un acordenamiento o evitar que la gente se acerca a 800 metros a la redonda. O sea que tenemos que tener un perímetro de 800 metros para que nadie ingrese ahí. ¿Okay? Bueno, ahí le dice básicamente de todo, ¿no? En caso de que involucre tanques, vagones, remolques, derrames o fugas, primeros auxilios, toda la guía le indica ahí. Entonces, volviendo a la anterior, esa es la información. Este es el 1203 que nos indica, vamos a la CRE, que nos dice que es la gasolina y que utilicemos la guía 128 en caso de una emergencia. Estas son las formas como se identifican, por ejemplo, los cisternas, vienen así, en algunos lo llevan también atrás, así en unas plaquitas. Como los cisternas a veces cambian de sustancia, a veces pueden cargar diésel o gasolina o hay otra. Estos en muchos cisternas son intercambiables, ¿no? Cambia uno los números, ¿no? Aquí, por ejemplo, está otro. Responde a esa sustancia peligrosa, ¿cuál es? 126. Ya, entonces, ¿en qué parte está esa parte de la guía? ¿En qué color? La Naranja. 126, naranja. Muy bien, vamos a mirar la 126. Sí, Arriba. No, se pasó. quiero bajar el volumen nomás. 126, 27, aquí está la 126. Si yo le digo, por ejemplo, Samira, ¿cuáles son los riesgos a la salud de esa sustancia? ¿Usted qué me diría? Y aquí se le puede. Mareos, asfixia, quemaduras. Ajá, dice que pueden causar mareos o asfixias. Los vapores de gas y licuados son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través del piso, o sea que se pueden meter a cañerías, desagües, Cuando usted el quiera contacto con altavoz, le da acá altavoz. el contacto también puede causar quemaduras, ¿no? Lesiones severas, quemaduras por congelación, eso ocurre cuando hay alta presión y baja, a presión atmosférica, y el fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y tóxicos. Bueno, muy bien. Estamos entonces con esto. No es nada difícil, es sencillito. Es tener la guía CRED. Ahí al personal de TOR le he facilitado, que son los que manejan los cisternas, pero si alguno es de TOR o alguno quiere la guía, me avisa, yo se la comparto, no tengo ningún problema. Identificada la sustancia, más o menos a la mitad del tráiler en su carrocería, aquí en la parte del centro, la parte superior y en la parte de atrás. También puede ir aquí en la parte de adelante.
Bueno, vamos a ver otros sistemas de identificación. Estos de arriba son los que son de la Comunidad Europea. Hemos visto estos, ¿sí? Solo que con color blanco y rojo. Aquí están en naranja, tienen esos dos. Este, por ejemplo, que está aquí, lo utilizan en Canadá. Es muy parecido al de la NFPA, solo que es un rectángulo donde viene la información y ahí se identifica también el equipo de protección personal. No es como el de la NFPA. Se utiliza sobre todo para la manipulación. Esa metodología se llama HMIS. Tenemos esta de la ONU, que fue la que hemos visto ya, y tenemos esta otra de la NFPA que todavía aún no hemos visto, que es la que utilizan los bomberos, y aquí en la empresa lo utilizamos para identificación de sustancias peligrosas. Bien, vamos a ver entonces un poquito de la NFPA. La NFPA identifica las sustancias con un rombo, dentro del cual vienen 4 rombos más, de color rojo, que ese básicamente identifica todo lo que es el tema de inflamabilidad. El azul, que nos identifica todos los temas de salud. El amarillo, todo lo que es reactividad de esa sustancia. Y el blanco, que ya nos habla de algún riesgo específico, por ejemplo, si es radioactivo, si no se puede apagar con agua, si es un riesgo biológico, si es un oxidante o un corrosivo, ¿ok? Bien. ¿Qué indica la característica de peligrosidad del producto? Bueno, pues hay unas referencias, por ejemplo, en el tema de los rombos NFPA, el número que está dentro de ese rombo es el que básicamente nos viene indicando qué tan peligroso es esa sustancia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este rombo y digamos que en la parte roja tuviera el número 0. Si es 0, significa que es un producto que no arde, o sea, no es peligroso en cuanto a la inflamabilidad. Si tiene el número 1, que se prende sobre temperaturas mayores a 93 grados. Si es el número 2, dice que por debajo de los 93 grados se prende y obviamente si es menor a los 93 y mayor a los 37 grados. Aquí, por ejemplo, dentro de eso estaríamos hablando del diésel. ¿Ok? Si es por debajo de los 37 grados y mayor a los menos 25 grados, ya estaríamos hablando de la gasolina. Y el número 4, que debajo de los 25 grados o aquellos materiales que arden espontáneamente con contacto con el aire, ¿no? Aquí ya vienen los números 4 que vendrían a ser los más peligrosos para que ocurra una inflamación o que se pueda prender ese producto. En la parte amarilla, ¿cómo viene? Viene lo mismo. El 0, que es el menos peligroso, y el 4, el más grave, ¿no? El 0 no tiene riesgo, el 1 es poco peligroso, el 2 es peligroso, el 3 es muy peligroso, ya puede dejar defectos y daños a la salud a largo plazo, y el 4 que ya es mortal. Dentro de la parte de reactividad, que es el amarillo, el 0, que es totalmente estable, 1, inestable en caso de calentamiento, o sea que mientras que esté a temperatura ambiente no hay problema. 2, cambio químico violento, o sea que puede reaccionar violentamente con, por ejemplo, con el contacto con agua, alguna cosa. El 3 puede explotar en caso de choque o calentamiento. Y el 4, que puede explotar solamente cuando entre en contacto con el aire o con el agua, por ejemplo, ya explota, no se incendia, sino que explota ya directamente, ¿no? Luego tenemos riesgos específicos, que es inflamable, corrosivo, tóxico, si aparece una calavera, oxidante, esta llamita, radiactivo, que aparece con esta figura, y no usar con agua, que básicamente es una W con una línea atravesada en la mitad. Aquí estamos, vean. Riesgo de salud, riesgo de inflamabilidad, riesgo de reactividad y es un riesgo específico. Estaríamos hablando aquí en este caso que es una sustancia muy peligrosa porque tiene un riesgo importante para la salud, estamos más o menos, pero fíjense que en la inflamabilidad se inflama muy fácilmente, al contacto con el aire muy fácilmente puede arder y fuera de esa reacciona violentamente, ¿no? Está casi en 3, el máximo es 4, o sea que es una sustancia que puede reaccionar de manera violenta muy fácilmente. ¿Y por qué? Porque no se puede apagar con agua, o sea que si le echamos agua, esto va a reaccionar violentamente esta sustancia, ¿no? Que es el riesgo específico que nos está diciendo acá.
Entonces, bueno, aquí se colocan, básicamente esto es lo mismo que lo anterior que ya hemos visto. La norma que identifica o que es la que nos dice cómo se identifica la sustancia es la NFPA 704. Bien, vamos a ver ahora esta identificación de materiales peligrosos que se utiliza en Canadá. Esto, algunas empresas acá en Bolivia, dentro de sus, que manejan sustancias peligrosas, la utilizan. Así que las vamos a ver un poco también porque puede ser que ustedes en el campo en algún momento manejen una sustancia de algún proveedor o de otra empresa de servicio y tenga esta señalización o identificación. Fíjense que acá tenemos tres riesgos: salud inflamable y peligro físico. No viene reactividad, fíjense que no trae eso, pero sí habla de protección personal, los equipos que debe tener. Entonces, digamos, aquí tenemos daños a la salud. Puede ser peligro mínimo, peligro leve, peligro moderado, peligro serio, peligro severo, ¿no? Cualquiera de esos puede colocarse acá. Bien. Inflamable. Es lo mismo, ¿no? Del 0, desde el mínimo, hasta el 4, que sería el riesgo mayor. Peligro físico, lo mismo, desde el 0, que es el mínimo, hasta el 4, que sería el mayor. Ok. Ahora, ¿qué tendríamos con respecto a los equipos de protección personal? Si aquí aparece una letra A, significa que esa sustancia requiere uso de lentes de seguridad. Fíjense que acá cada letra le va indicando qué requiere. Por ejemplo, la B requiere los lentes más los guantes. Si vamos a la F, requiere lentes, guantes, mandil y protector respiratorio. Si nos vamos a la K, entonces aquí en la K ya es un protector respiratorio full face, guantes, un overol completo, timer, botas para productos y sustancias peligrosas. Bien. Y si aparece una letra X en el tema de protección personal, dice: consulte al supervisor para instrucciones de manejo especial. Cuando no aparezca la identificación en todo lo anterior, usted tiene que hacer esa consulta, ¿no? Bueno, aquí vienen algunos otros más que nos dice A, N, O, P, Q, algún tipo de exposición, algún tipo específico de alguna cosa. Por ejemplo, si solamente requiere botas, pone la K, ¿no? Pero si requiere ya otras cosas más, tiene que poner una de estas, ¿ok? Bueno, puede ser que usted pueda tener, por ejemplo, a ver, aquí, yo necesito lentes y botas nomás. Entonces, como no hay lentes y botas, puedo colocar A y Q. A y Q. Entonces aquí pongo AQ. O solo necesito, por ejemplo, no sé, lentes y protector respiratorio. Entonces coloco la letra A y la letra U. ¿Ok? Bueno, esta es la clasificación HMIS que, como les digo, utilizan en Canadá y se utiliza también en otros países para el manejo de sustancias peligrosas. No vamos a entrar a ver esto en detalle porque esto ya lo vimos ahí en las imágenes del video que hemos visto de la clasificación de las Naciones Unidas. Allá estaba con rombitos, aquí está con cuadros, que básicamente es lo mismo, donde va tóxico, si es tóxico y si es muy tóxico. Cuando es más peligroso aparecen estas letras, perdón, este símbolo de más. Entonces, bueno, eso básicamente. Aquí, por ejemplo, nos dice que el número de las Naciones Unidas de este producto es el 2876. Nos dice acá que es una sustancia que tenemos que tener cuidado de verterla al medio ambiente porque puede dañar la naturaleza. Tiene una X, significa que tiene un reconocimiento de que es una sustancia peligrosa, ¿no? Bien, aparte de eso, cuando manipulamos una sustancia peligrosa, necesitamos también, una vez que la vamos a manipular, aunque ya nos hemos dado cuenta de, sí, es peligrosa, bueno, qué tan peligrosa es ya, nos hemos ubicado qué tan peligrosa es la sustancia. Ahora, no es suficiente eso para yo ir a coger y manipular una sustancia, ¿no? Tenemos que conocerla un poco más. Entonces, para eso, necesitamos conocer un poco más de eso, como su hoja vida, la hoja de vida de esa sustancia. Y eso, a nivel internacional, se llama la hoja
de datos MSDS, hoja de seguridad, en inglés es Material Safety Data Sheet. Entonces ahí básicamente lo que nos dice es que esa sustancia, qué cosas se pueden hacer y qué no, y qué tan peligrosa es. Esta es, digamos, como la base fundamental para que ustedes antes de manipular cualquier sustancia peligrosa, la puedan hacer de manera segura. Si ustedes no conocen la hoja de seguridad, no disponen de ella, es muy peligroso que manipulen una sustancia sin esa información. Seguridad, básicamente, la norma ANSI Z400 es la que nos dice, o le dice al fabricante de la sustancia peligrosa, ¿cómo debe hacerse esa hoja de seguridad? Básicamente le dice que esa hoja de seguridad debe estar dividida en 4 secciones y cada sección está dividida, en 4 partes y cada parte está dividida en diferentes secciones. Entonces, básicamente una hoja de seguridad está dividida en 4 partes, 16 secciones, ¿ok? ¿Qué nos dice la hoja de seguridad? Entonces, en cada una de sus secciones va desde la identificación del producto hasta la información adicional que se requiera para hacer que se requiera para uno manipular esa sustancia. Entonces vamos a verlas con detalle. Aquí vamos a empezar con la parte de la sección 1. Nos habla la identificación del producto y la compañía que lo está produciendo. Dentro de la identificación del producto nos puede dar también el número CAS, que es como la cédula de esa sustancia a nivel internacional. Nos puede decir sinónimos de esa sustancia, por ejemplo, para darles un ejemplo. El diésel, aquí nosotros lo conocemos fácilmente, que sabemos que es un combustible, pero si vamos a preguntar en Argentina, por ejemplo, diésel, allá no le van a entender a uno qué es eso. O si va uno, por ejemplo, a Colombia, ¿qué es diésel? No entiende. En Colombia, por ejemplo, le dicen ACPM. En Argentina creo que le dicen gasoil al diésel, si mal no estoy. Entonces, básicamente, aquí el fabricante puede colocar los diferentes sinónimos o nombres de esa misma sustancia. Luego tenemos en la sección 2 la composición e información sobre los ingredientes. ¿De qué está compuesto esa sustancia, ¿no? Su fórmula química o qué cosas tiene, ¿no? Y porcentajes también. En la sección 3 nos identifican los peligros de esos productos químicos y la información de advertencia a propiedades sociales. Una cosa más. En la identificación de la sustancia nos pueden venir algunas, aquí en la composición de información química o aquí en la identificación de peligros, una cosa que llama la frase R y la frase S, que son básicamente las frases S son recomendaciones de seguridad y las frases R son información sobre los riesgos específicos de esa sustancia. Bien, luego tenemos la sección 4 que nos habla de todo lo que son las medidas en cuanto a primeros auxilios, qué habría que hacer si una persona entra en contacto con esa sustancia, qué pasa si la ingiere, si le caen los ojos, si tiene contacto en la piel, qué debemos hacer en caso de eso. Y ahí nos va a dar toda la información de primeros auxilios en caso de que ocurra una emergencia, ¿no? La 5 nos habla de todas las medidas que tenemos que utilizar para controlar en caso de incendios. ¿Qué tipo de agente extintor vamos a utilizar? ¿Cómo se debe actuar en caso de una emergencia, en caso de incendio? La sección 6 son las medidas en caso de liberación accidental. Entonces, aquí se brindan recomendaciones o la respuesta adecuada frente a derrames, fugas, escapes que incluyan prácticas de limpieza. La 7, manipulación y almacenaje. La 8, los controles de exposición, los equipos de protección específicos que se deben utilizar para esa sustancia. La 9, las propiedades físico-químicas. La 10, la estabilidad y la reactividad de la sustancia. La 11, la información toxicológica, cómo afecta al ser humano, si es cancerígena o no. La 12, información ecológica, sí, cómo afecta al medio ambiente. La 13 ya nos habla de las consideraciones para eliminación, o sea, cómo debemos disponer de esa sustancia cuando ya, o de sus residuos, cuando ya no se va a utilizar más. La 14, información sobre el transporte, cómo se debe hacer eso. La 15, información sobre la normativa, identificación de esa sustancia. Y la 16, la información adicional. Entonces, volvámonos a hacer como un resumen de anterior. Primero vimos la forma en cómo se marcan o se señalizan esas sustancias, ¿no? Vimos una señalización de las Naciones Unidas, hemos visto señalización de la Comunidad Europea, ¿no? Hemos visto esa, hemos visto la HMIS que utilizan, por ejemplo, en Canadá,
hemos visto la identificación de la NFPA. O sea, hemos visto 4 modelos diferentes de identificación y hemos visto también para el área de transporte cómo también hay una identificación de esa sustancia que la utilizan aquellos, y está hecha igual que la NFPA, está hecho para los equipos de respuesta a emergencia, ¿no? Para que en caso de una emergencia, por ejemplo, los bomberos sepan qué tan peligrosa es esa sustancia. Ese rombo se pone en los tanques en una parte visible y ellos ya van a saber si le pueden echar agua o no, si se pueden acercar o no. Y luego la GRE, que es cuando la sustancia la transporta un camión, un cisterna o eso, para que lo mismo, cuando haya un accidente en un cisterna, en un ferrocarril, en un puerto, con contenedores con sustancias peligrosas, los bomberos puedan leer esa etiqueta, ir a buscar en la guía de respuesta a emergencias qué se debe hacer. Aparte de esas identificaciones, la guía GRE, que nos dice el tema de respuesta a emergencia, tenemos acá la hoja de seguridad, que es la hoja que nosotros debemos conocer para manipular cualquier sustancia. Esa hoja de seguridad debe estar... ¿En qué parte deberíamos tener la hoja de seguridad? ¿Qué nos dice? A ver, María del Carmen Gutiérrez. En un ambiente que sea visible para todos, a la vista. Ya, en las empresas debe estar, en las áreas donde se manipula esa sustancia, debe haber una carpeta o una cartilla o un cuaderno, lo que ustedes quieran, un folder donde ustedes básicamente almacenan las hojas de seguridad de todos los productos que se manejan ahí. Entonces, eso no, se debe tener en todas las hojas. Y otra, si ustedes tienen adicionalmente un departamento de seguridad o un departamento de salud, ahí el médico también debería tener acceso a eso. Por si acaso, y para que tengan en cuenta, nosotros acá en Equipetrol, nosotros tenemos, aparte de los almacenes, la parte del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. En el caso mío, básicamente mantenemos una base de datos que está ubicada en el SharePoint. Vamos a abrir acá para explicarles. Parte de seguridad y medio ambiente. Aquí podemos ingresar. Aquí le damos Equipetrol. Información general. A mí me aparece todo esto, de pronto a ustedes no, porque pues yo tengo, esa es la información que yo manejo, de pronto no están todos. Y aquí fíjense que hay una parte que dice hojas de seguridad en SDS. Uno ingresa ahí, eso es información general, cualquiera puede ingresar ahí. Y las sustancias están ubicadas de manera en orden alfabético. Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar del diésel, le doy acá y busco aquí diésel o ACPM, fíjense, le doy acá la sustancia a abrir y acá está la hoja de seguridad del diésel o ACPM. Fíjense que acá está. Vamos a abrir un poquitito más, perdón, vamos a abrirle aumentar la imagen, que se vea mejor. Entonces, mire, hemos entrado ahí. Si alguno no tiene acceso, porque eso es información de general, ustedes pueden dirigirse primero a sistemas y consultar si tienen acceso ahí al SharePoint a esa página. Y una vez que ya lo han verificado, entran. Sí, como en las áreas puede ser que un día para otro aparezca una nueva sustancia. Si aparece esa nueva sustancia, ustedes me la mandan y yo con gusto la cargo ahí para que tengan acceso siempre de esa hoja de seguridad. Bueno, fíjense entonces acá hemos abierto esta del diésel. Como les decía, en algunas partes le llaman diferente. Aquí le dicen, por ejemplo, ACPM, pero también le dicen diésel full oil, como le dicen en Argentina, aceite combustible número 2, destilado en medio, aceite de calefacción, bueno, doméstica, aceite combustible para motores diésel, bueno, le dicen muchas maneras. Es una mezcla de hidrocarburos, ahí le da la fórmula química y le da el número CAS, que es la identificación a nivel internacional de esa sustancia. Para el transporte le dice que la identificación es la 1202. Esta es la guía que deben utilizar los de respuesta a emergencia con la guía CRET para saber qué sustancia es. ¿Cómo se señaliza en Europa? Aquí tenemos la señalización de las Naciones Unidas, que en este caso es un líquido inflamable, ¿no ven? Por eso está con el número 3. Les comentaba que habían algunos riesgos y precauciones. Fíjese, esto es lo que les decía yo.
Dice que es un líquido vapor combustible, peligro moderado de incendio. ¿Por qué es moderado? Porque el diésel para poderse prender se tiene que calentar a temperaturas que son mayores a los 50, 60 grados. Para este, aquí básicamente, ¿a qué temperatura se tendría que calentar? Mire, temperatura de inflamación, 54 grados centígrados. O sea, yo tengo que calentar el diésel hasta 54 grados para que recién él se prenda. Por eso es que el diésel es más seguro que la gasolina. La gasolina, creo que a menos 30 grados ya se prende eso con una fuente de inicio. Bien, nos dice que la inhalación de vapor a altas concentraciones puede causar mareos y adormecimiento. Fíjense, aquí nos dice cuál es el peligro de aspiración si es ingerido, posibles efectos retardados. Algunos de los componentes pueden causar cáncer según ensayos en animales, con animales. Que yo no sé el rombo de la NFPA, cómo le pongo a esta sustancia. Acá nos dice, miren, para la salud le pongo el número 1, que es el azul, la inflamabilidad, que es el rojo, le pongo 2, la reactividad, que es el amarillo, le pongo 0, y no tiene ningún riesgo específico, entonces en la parte blanca no se le pone nada. Aquí están las propiedades físico-químicas de la sustancia. Aquí le habla de los primeros auxilios que hacer, como les decía, inhalación, ingestión, contacto de la piel o contacto con los ojos. En caso de incendio, ¿qué hacer? Los procedimientos. ¿Qué medios de extinción sirven? Para incendios o fuegos pequeños puedo utilizar dióxido de carbono o polvo químico seco ABC o PET espuma regular. Para fuegos grandes necesito espuma, agua en forma de rocío o neblina. Esas son las dos cosas que se deben utilizar y dice no use agua en forma de chorro. Para el vertido accidental, aquí le dice también derrames pequeños, derrames grandes, si el vertido cae en agua, ¿qué hay que hacer? Le habla de la estabilidad de la reactividad, los parámetros del control de exposición. TWA es el límite de exposición de esa sustancia. Para una jornada de 8 horas, una persona sin equipo de protección puede estar expuesta a 5 miligramos de mercurio por metro cúbico. La Asociación de Higienistas en los Estados Unidos nos dice que puede hasta 10 miligramos por metro cúbico. A partir de eso, ya tendríamos que utilizar equipos de protección especial. Aquí le dice cuáles son. Manipulación y almacenamiento. Dice que si la exposición, voy a trabajar con esa sustancia, voy a entrar en contacto con ella. Nos dice que voy a utilizar unos guantes de caucho, que pueden ser caucho de nitrilo o de Vitón. Esto para el caso en que yo tenga que manipular esa sustancia en jornadas mayores de 8 horas. Dice, si la protección respiratoria no incluye pesa facial completa, gafas de seguridad para químicos a prueba de salpicaduras o monógrafas, utilice lentes así, con banda elástica. Siempre y cuando la concentración del producto sea de 2 hasta 10 miligramos. Fíjense que acá nos dice que debe utilizar el respirador purificador de aire con media cara y cartucho para vapores orgánicos. En caso de que tenga una concentración de 2 a 10 milímetros, debe utilizar eso. De 10 milímetros en adelante, ya necesito un respirador con línea de aire, con flujo continuo y demanda de presión. Mayores a 10 miligramos por metro cúbico o desconocidas, equipo de respiración autocontenido, o sea, ese que ya lleva como un tanquecito como los buzos, ahí en la parte de atrás. Para evitar contacto prolongado repetido, utilice overoles de Vitón, cuando tiene uno que exponerse a trabajos mayores a 8 horas. Acá le dice todo lo que debe utilizar con respecto a los equipos de protección personal, las botas que sean de caucho de nitrilo, tener a la mano unos lavaojos, tener también una ducha. Le dice toda la información para el tema de manipulación y almacenamiento. En la parte de transporte también le dice cómo se debe hacer. Dice, por ejemplo, la etiqueta del vehículo debe medir por lo menos 25 centímetros de cada lado. Los colores deben ser vivos. Bueno, le da una serie de cosas aquí. La clasificación en el libro naranja de la ONU. Le dice que es un número 3, líquido inflamable. Arriba ya vimos el número que corresponde, que era 1202, ¿no? 1202, sí. A ver. Sí, 1202.
el que habría que poner ahí. Luego acá, información toxicológica, inhalación, contacto de piel, ingestión, efectos crónicos. Bueno, aquí vamos a ver qué dice carcinogenidad. Materiales parecidos han producido cáncer en la piel de animales experimentales. La IARS clasifica como posible cancerígeno humano al diésel arrojado por el exhausto de los automotores. La AACG clasifica como cancerígeno comprobado para los humanos clase A1 a las neblinas de aceite mineral medianamente refinado. Entonces, el smog, ese smog que ustedes ven en las ciudades, eso que genera, eso produce cáncer. Está comprobado de acuerdo a la IARS, ¿no? Mucha gente le gusta, aparte de eso, más bien acá en Santa Cruz el aire es muy puro, ¿no? Claro que cuando queman, esas partículas también son altamente cancerígenas, o sea que estos días hemos estado expuestos bastante a eso, así que cuando hayan esas quemas hay que ponerse protectores respiratorios, ¿no? Pero, volviendo acá al tema, acá nos dice que esta sustancia produce cáncer, y cáncer de piel también, entonces eviten, porque hay mucha gente que le encanta, es fascinada lavando herramientas con diésel, ¿no? Y no se ponen nada, eso mejor, entre más se unten las manos, mejor, ¿no? Entonces, ya saben, y no es que dice que ha producido cáncer en la piel en los animales, dice, experimentales, pero otras instituciones diferentes, como por ejemplo la ASGH, que es la Asociación de Higienistas en los Estados Unidos, lo clasifica como carcinógeno comprobado para humanos. O sea que no es que, pucha, de pronto puede dar, no, ya lo comprobaron también, que en forma de neblina eso produce cáncer. Bueno, acá nos dice qué tan tóxico es y bueno, la información está ahí. Ahí habíamos visto la TWA, hemos visto algunas cosas. Acá nos dice que existen varias clasificaciones para la exposición a esas sustancias. Tenemos una de las 8 que se llama PEL, límite de exposición permisible, o sea, en el cual una persona puede exponerse a esa sustancia en una jornada de 8 horas. RED, que es de la NIOSH, dice límite de exposición recomendada. Ya, normalmente la límite de exposición recomendada de la NIOSH es menor al PEL, ¿no? Porque la otra es permisible, o sea que se puede permitir, pero esta es la recomendada, siempre va a ser un poco menor que la permisible normalmente. Luego tenemos la de los higienistas, que es ATLB, que es el valor límite umbral máximo en la cual uno se debe exponer. Luego tenemos la TWA, que es el promedio ponderado en el tiempo, que esto es la exposición en jornadas de 8 horas por un periodo hasta de 40 horas a la semana de exposición. El STIL, el límite de exposición a corto plazo, en el cual una persona puede exponerse a una sustancia por un periodo no mayor a 15 minutos sin que le sufra un valor grave. Los valores Seilin o TW son los límites ya de exposición en los cuales una persona puede sufrir lesiones graves o la muerte, ¿no? Bueno, esos son básicamente ahí. Hay combinaciones también. Hay el TLB con el TWA, que es la media ponderada en el tiempo, que sería entre esta y la exposición diaria, el TLC, el valor techo, o sea, máximo en el cual una persona se puede exponer en un periodo de una jornada laboral, y el STIL, la límite de exposición para cortos periodos de tiempo. En este no recuerdo muy bien, pero este nos indica en periodos de 15 minutos que se puede exponer creo que 1 o 2 veces máximo en el día y no por más de 3 veces durante la semana. Vamos a ver si aquí está. Esto es de la frase CR y S que la había comentado antes. Las frases CR que son todo lo que son riesgos específicos. Por ejemplo, si aparece en una hoja de seguridad un R23, nos está diciendo que es tóxico por inhalación. Si nos aparece un S29, nos dice que no debemos tirar los residuos por el desagüe. Si nos aparece un R1, dice que es explosivo en estado seco. Un R38 irrita la piel. Un S50, no mezclar o especificar el producto, ¿no?
No mezclar con. Aquí se especifica, pero, por ejemplo, no mezclar con agua, puede decir, por ejemplo. Ya. En cuanto a la información de los cancerígenos. Grupo 1. Procesos industriales, compuestos químicos. Los mismos que son cancerígenos para el hombre. ¿Como cuáles pueden ser esos? Por ejemplo, estamos hablando del diésel, ¿no? Por el que habíamos visto en la hoja de seguridad. Grupo 2. Productos clasificados como probables cancerígenos para el hombre. Este grupo se divide en 2.A, alta probabilidad cancerígena, 2.B, baja probabilidad cancerígena, ¿no? Grupo 3. Productos que no pueden considerarse cancerígenos para el hombre. Bueno, y esto de las clases R o riesgos específicos que teníamos. El R45 puede causar puede causar cáncer. El R46 puede causar alteraciones genéticas hereditarias, o sea, cuando usted vaya a tener hijos, pueden esos niños nacer con deformaciones genéticas o problemas genéticos. Y el 47 puede causar malformaciones congénitas. Entonces, bueno, aquí también tenemos lo mismo que en el anterior, ¿no? Bueno, alteraciones genéticas tienen que ver más con, no soy médico experto, pero con el tema de los genes, que usted le pueda de pronto derivar alguna enfermedad genética y la otra malformaciones genéticas de la 47. Bien, solubilidad en el agua, término de ¿qué significa soluble? Que pues que se mezcla en el agua, ¿no? Básicamente. pH es que nos habla básicamente de la reactividad de una sustancia, si es una sustancia ácida o es una base, ¿no? Acuerden que entre va hacia el número 1, un pH 1 es una sustancia bastante ácida, un 7 es neutro y ahí para arriba empiezan las bases, ¿no? 8, 9. La densidad sirve para calcular el peso de envases y estos deben ser izados, movidos, apoyados en agua o estructura. Entonces, por ejemplo, yo tengo un líquido dentro de un turril, ¿no? Dentro de ese líquido dentro de ese tambor o turril tengo mercurio, tengo agua, tengo aceite. Todos tienen diferentes densidades. Aunque el volumen es el mismo, los mismos 200 litros, el peso varía. Si yo voy a pesar ese turril con mercurio, seguramente ese mercurio de 200 litros estaríamos hablando de más o menos, a ver, dividido entre 5, de 3.000 kilos puede pesar el turril de 200, si es mercurio. Si es de agua, pues pesaría 200 kilos, ¿no? Porque el agua casi está por el litro, pesa igual que un kilo, digamos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de la sustancia, de su densidad, el peso varía. Por eso es bueno conocer la densidad de una sustancia para que cuando uno, por ejemplo, tenga que transportarla con un montacargas o una grúa, sepa cuánto pesa esa sustancia. Conociendo el volumen, pues podemos calcular su peso. Y el tema de la viscosidad, que es la medida de la propiedad de la fluidez de una sustancia y nos puede indicar la movilidad de la sustancia en caso de un derrame. Una sustancia muy viscosa, pues se va a mover muy lento sobre el suelo en caso de un derrame, ¿no? Y una que no es, una que tiene poca viscosidad se va a mover mucho más rápido y va a llegar más rápido a los acuíferos o a canales. Es una sustancia que va a tener una fluidez muy rápida, ¿no? Bien. Punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura en la cual un líquido pasa a su estado líquido a gaseoso. Entonces, todos los líquidos pueden tener varios estados, ¿no? Un líquido puede tener su estado sólido, su estado líquido como tal y su estado gaseoso o vapor. Cuando yo, por ejemplo, caliento el agua, dependiendo el nivel del mar, más o menos a unos 95 grados centígrados, estaríamos hablando que ahí el líquido deja de ser líquido y se convierte en vapor, cambia de estado líquido. A eso se le llama el punto de ebullición de una sustancia. La velocidad de evaporación es la velocidad a la cual un material es capaz de pasar de su estado líquido al gaseoso, siendo un buen indicador para evaluar los riesgos de un incendio. Entonces, por ejemplo, si ustedes no sé si alguna vez han dejado una botella de tiner o de gasolina destapada y van a mirar al otro día, perdón, van y revisan su botella y ya está en la mitad, ¿no? Bueno, básicamente
es porque ha sufrido un fenómeno de evaporación. Las sustancias que tienen un alto grado de evaporación normalmente son altamente inflamables. Dicho el thinner, la gasolina, ¿no? Bueno, eso con la velocidad de evaporación. Entonces, a mayor velocidad de evaporación hay dos peligros. Uno, mayor riesgo de incendio. Segundo, mayor riesgo a la inhalación, ¿no? Porque olemos eso. Punto de inflamación. Es la mínima temperatura a la cual el vapor acumulado de un líquido inflamable es capaz de encenderse. Vimos en la hoja de seguridad del diésel que para que ese diésel se prenda es necesario que llegue a una temperatura de 54 grados. O sea que hay que calentarlo un poquitito antes de poderlo prender, ¿no? Temperatura de autoignición. Este es muy importante. Es la mínima temperatura a la cual se inflama una sustancia sin que sea necesario tener una fuente de inicio. Esto es muy importante. Yo, por ejemplo, tengo un turril de diésel y de gasolina. Hay un incendio en una bodega que está al lado. Todavía no llegan las llamas aquí a donde yo tengo mis turriles con diésel y gasolina. Yo tengo que evacuar esa sustancia. ¿Cuál empiezo a sacar primero? ¿La gasolina o el diésel? ¿Qué me dice? A ver. Vamos a preguntarle aquí a ver, uno que no le hayamos preguntado. Álvaro Ari. No hay llama, pero tengo turriles de gasolina y de diésel. Pero en la bodega de al lado hay un incendio. ¿Qué tengo que empezar a sacar primero? Gasolina. Ya, normalmente uno piensa que es la gasolina. Resulta que la gasolina es más inflamable que el diésel, ¿sí? Eso sí, tiene una velocidad de evaporación mayor. Pero cuando hay temperatura o calor, el diésel se prende primero que la gasolina. O sea, no hay fuente de ignición, pero sí hay miremos acá, a ver, mire. A ver, vamos a utilizar de nuevo. Vamos a utilizar de nuevo el ingreso SGI, seguridad, Equipetrol, información general, hojas de seguridad. Vamos a ver la del diésel. Vamos a abrir la de diésel. Y vamos a ver cuál es la temperatura de autoignición del diésel, ¿ya? Acá, temperatura de autoignición. Para que el diésel se prenda solo, sin una fuente de ignición, o sea, sin una chispa, solo con el calor, digamos, en la bodega de al lado está el fuego, no me entra llama aquí, pero sí empieza a calentarse, ¿no? Porque la pared empieza a calentarse. No tengo chispas y se empieza a calentar. Si ese turril se calienta a 230 grados, se prende el diésel. Mire, estamos hablando del diésel. 230 grados. No se les olvide ese número. Ahora vamos a ver el de la gasolina. La temperatura de autoignición de la gasolina corriente es 399 y la gasolina extra 453. Perdón, 454. O sea, que estamos hablando de la corriente que es la especial y la premium que es la de 454. O sea que para que ese turril se prenda solo, necesita llegar a que en ese ambiente existan 399 grados de temperatura. O sea que resiste más la gasolina que el diésel. El diésel se va a prender antes de tiempo. Por calor. Acuerde que no estamos acá hablando de fuente de ignición. Porque si yo tengo un fósforo o entro con un mechero o tengo candela al lado, ahí sí pasa al contrario. Primero hay que sacar la gasolina porque la gasolina es más, reacciona más violentamente porque es más inflamable que el diésel. Pero si no hay llama y es solo calor, hay que sacar primero el diésel porque ese se va a prender primero y la gasolina resiste más. Acuerden que una cosa es temperatura de autoignición, o sea que solamente con calor se prende sin que haya chispa o llama.
Y tenemos la temperatura de inflamación, fíjese que esta es cuando si hay una llama, fíjense que a menos 40 grados ya se prende la gasolina, o sea que es altamente inflamable. Mientras que el diésel no. El diésel, la temperatura de autoignición es de 230 grados y su temperatura de inflamación del diésel es 54 grados. Tienen que tener en cuenta eso porque son dos conceptos bien contrarios, ¿no? Y son muy fáciles de confundir. Una cosa es inflamación, que es cuando hay presencia de llama, y otra es autoignición, donde no hay presencia de llama, pero hay calor. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta de eso o estamos claros ahí? Bueno, tenemos los términos UL y LEL, que es lo que utilizamos nosotros cuando hacemos mediciones de áreas con atmósferas que pueden ser peligrosas. El UL es el límite superior de explosividad en el cual la concentración del combustible con el aire da una concentración tal que pueda generarse una explosión. Una vez que se supera ese límite superior, hay demasiado vapor, demasiado combustible en el ambiente y ya no va a haber posibilidad de que eso se prenda o explote, ¿no? Y luego tenemos el LEL, que es el límite inferior de explosividad, o sea, en el cual la concentración de aire y de combustible es mínima que necesitamos para que eso explote. Por lo tanto, los medidores o los explosímetros trabajan con el límite inferior de explosividad. Ellos, antes de que llegue a esa combinación de combustible y aire, ideal para que explote, él ya debe activar y mandar una alarma para uno poder escapar, ¿no? Entonces, los explosímetros funcionan con el LED, que es el límite inferior de explosividad. Y bueno, y lo último que tenemos es la reactividad, que es la tendencia de una sustancia a reaccionar químicamente consigo misma o con otros materiales con desprendimiento de energía. ¿Cómo ingresan las sustancias al cuerpo? Vía dérmica por la piel, vía respiratoria por los pulmones, vía digestiva por hígado, riñones, pulmones, torrente sanguíneo. De esas tres, la vía más rápida de ingreso al organismo es por la vía respiratoria, ¿no? Esa es la más rápida por la cual ingresan una sustancia peligrosa al cuerpo. Aquí hay alguna clasificación de la ropa que se debe utilizar. Esto es conforme a las normas europeas. Aquí nos dan los tipos de traje clase 1, que son contra gases y vapores herméticos, gases y vapores herméticos, gases y vapores herméticos y a presión positiva. Estos tipos de equipos normalmente no se consiguen, y si se los venden a uno, tiene uno que demostrar que es para una cosa buena, porque esto lo pueden utilizar para hacer bombas, atentados, manipular material biológico y hacer, crear algún virus, por ejemplo. Entonces, estos tipo A normalmente no se consiguen. Los dos son contra gases y vapores no hermético y a presión positiva. No es hermético, pero tiene presión positiva. Estos son un poco más fáciles en teoría de conocer, pero por ejemplo acá en Bolivia no pilla uno de estos difícilmente. 3, contra líquidos en forma de chorro. Esto ya puede ser que consigamos si hacemos un pedido especial. Los 4, líquidos pulverizados. Este sí se consiguen ya. Lo mismo que los 5 y los 6 se consiguen fácilmente, ¿no? Eso ya contra líquidos en forma de salpicaduras o contra partículas sólidas en suspensión. Los 4 contra líquidos pulverizados, ¿no? Vienen herméticamente sellados y se pueden conseguir ese tipo de productos acá. Bien. Para la ropa de protección química, no solo el material de fabricación, sino también el diseño del traje es importante. Por ejemplo, si usted va a entrar a un lugar donde pueda haber sumergirse o tener contacto por sumersión de la sustancia química, pues no puede utilizar un overol que venga solamente hasta la tobillera, la canilla, ¿no? Tiene que ser herméticamente sellado, tiene que venir totalmente sellado en los pies también, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es lo que nos habla aquí en cuanto al diseño, ¿no? De él va a depender la hermeticidad del equipo, es decir, la resistencia a la entrada de productos químicos, ¿no? Aquí en la parte de la identificación le dice que
debe leer el manual. Este es un pictograma que nos indica el manual. Aquí el tipo de traje, de acuerdo a la clasificación anterior que hemos visto, que va desde el 1 hasta el número 6 o tipo 6. Y aquí en la parte de arriba nos da la norma, los requisitos de fechada del tipo de traje que corresponde, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué procedimientos tenemos dentro de la empresa para el manejo de sustancias peligrosas? Tenemos el 104, que es para el manejo de combustibles y productos químicos, el 8, el de respuesta a emergencias, el 101, el de manejo de residuos sólidos, el 102 de manejo de residuos líquidos, el 103 que es la carga y descarga de cisternas, y el 106 que nos habla de las tierras y lodos empetrolados. Y es posiblemente dentro de sus áreas tengan también algunos muy específicos ya para el manejo de cada una de las sustancias, también pueden haber, ¿ok? Para la generación de documentos es esencial para demostrar la trazabilidad en las gestiones de residuos, aún más cuando son peligrosos. Entonces, nosotros tenemos los formatos del 103 y el 102, uno para el control y transporte de residuos y el otro para el manejo de residuos sólidos. Bueno, con esto estaríamos terminando entonces la parte de los materiales peligrosos. Las personas para que puedan pasar el curso tienen que sacarse en el examen una nota mayor al 60%.